Bueno, a continuación vamos a explicar el proceso para el diseño de una viga de concreto sometida a fuerzas o que está siendo sometida a un esfuerzo de flexión. Para esto necesitamos pues algunos datos. Lo primero que se nos da es la altura de la viga o el peralte, que son 65 centímetros. Tenemos la base, que son 35 centímetros. Aunado a esto tenemos otra información que es la ubicación de las varillas, dónde se encuentran las varillas con respecto a las vigas. En este caso están a 5 centímetros. También se nos da el valor de D. El valor de D es la altura menos la distancia o el recubrimiento que tiene la varilla, es decir, del eje hacia la orilla de la viga. Además de eso tenemos el tipo de varilla que vamos a utilizar. Para los estribos van a ser del número 3 y para la varilla del número 8. Además de eso tenemos la afluencia del acero, que es de 4200 kilogramos por centímetro cuadrado, y el factor de resistencia del concreto, que en este caso es de 200 kilogramos. Aunado tenemos nuestro diagrama de la viga, que está siendo sometido a una carga distribuida de 700 kilogramos sobre centímetro cuadrado en un vano o en un claro de 3 metros. El primer cálculo que vamos a hacer por el método de tanteo es el de compresión. Tenemos la fórmula, que es la siguiente. Tiene sus factores de seguridad, el factor de resistencia del concreto, el valor de C, que es la distancia donde opera la compresión en la viga, que se multiplica por la base. Todo esto queda sustituido de la siguiente manera, dándonos un resultado de 101.150 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Listo. El siguiente paso es calcular el valor de la fluencia del concreto. Para hacer esto se hace una comparativa calculando el factor de deformación, que tiene la siguiente fórmula. Es 0.003 por Z, todo eso dividido entre C. Sustituyendo se queda de la siguiente manera: 0.003 por 40 entre 20, que nos da 0.006. El valor de Z se obtiene de restarle a D el valor de C, y nos quedan 60 menos 20 igual a 40. Una vez obtenido este resultado, se procede a calcular el valor de deformación, el factor de deformación del acero. Esto es igual a la afluencia del acero entre el módulo de elasticidad, que es 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, entre 2 por 10 a la 6. Y esto nos da como resultado 0.0021. Entonces la regla dice, una condicionante es que si el factor de deformación del concreto es mayor al factor de deformación del acero, se dice que Fs es igual a Fy, y en este caso lo es, puesto que 0.006 es mayor que 0.021. Entonces concluimos que que la afluencia del concreto es igual a 4.200 kilogramos. Pues, listo. Una vez obtenido este resultado, procedemos a calcular la tensión. Este cálculo lo vamos a utilizar para compararlo con nuestra compresión. Esto para que los esfuerzos ejercidos en la viga estén equilibrados. La fórmula que se nos otorga es el área del acero por la afluencia del concreto. En este caso es 15.18 centímetros cuadrados. Esto lo obtenemos en base a nuestro diámetro de varilla y el área de la misma. Todo esto lo multiplicamos por el número de varilla, que nos da el área, que es 15.18 centímetros cuadrados. Esto lo multiplicamos por la fluencia del concreto y nos da como resultado 63.756 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Haciendo la comparación, nos damos cuenta de que la compresión y la tensión están pues un poco dispares. Por lo tanto se procede a recalcular el valor de C minúscula, que como hemos dicho a un principio es la distancia donde se ejerce la compresión en la viga. Calculamos C con la siguiente fórmula: extensión por el factor de beta 1 por 0.85 por el factor de resistencia del concreto por la base. Una vez sustituidos los datos, obtenemos que C es igual a 12.60 centímetros. Una vez obtenido el nuevo valor de C,
se recalcula la compresión con la misma fórmula que habíamos utilizado al principio del problema, y eso nos da como resultado 63.724 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Este valor lo comparamos con el de tensión y notamos que ya están equilibrados. Una vez obtenido este equilibrio, procedemos a calcular el momento nominal, que nos va a dar el factor de resistencia de nuestra viga. El momento nominal es igual a la tensión por Z, y en este caso Z se calcula de la siguiente manera: es igual a D menos A entre 2. El valor de A se calcula con beta 1 por C, que es igual a 0.85 por 12.60, que es un nuevo valor de C que habíamos obtenido en el paso anterior. Todo esto nos da como resultado que Z es igual a 54.64. Este valor lo utilizamos para el cálculo del momento nominal y obtenemos el valor de 34.80 toneladas sobre metro. Y finalmente obtenemos nuestro factor de resistencia, que es igual al momento nominal por un factor de 0.90, y nos da como resultado 31.32 toneladas sobre metro cuadrado, y esa sería la resistencia que tendría nuestra viga en nuestro diseño. Y eso sería todo para el cálculo de fricción. Y muchas gracias.